Buenas noches, que Dios te bendiga. Un placer y una bendición que nos podamos volver a encontrar a través de este video para poder compartir la palabra de Dios. En esta oportunidad vamos a seguir estudiando, repasando juntos, buscando algunas conclusiones espirituales de este libro tan interesante que es Segunda Reyes, un libro del Antiguo Testamento que relata la historia, como su nombre lo indica, obviamente de los reyes que reinaron en la antigüedad, tanto en Judea como en Israel. En el capítulo número 3 que vamos a considerar en esta noche, la prédica de hoy tiene un título que yo lo busqué especialmente porque me parece que es la conclusión a la que vamos a llegar. Y el título es el siguiente: el amor es más fuerte que la justicia. El amor es más fuerte que la justicia. Y vamos a ver cómo este principio divino, porque digamos este concepto se da en el corazón de Dios o en la persona de Dios. Constantemente vamos a ver en la palabra de Dios que el amor de Dios se sobrepone por encima de la justicia. Antes de juzgar y destruir o de castigar el pecado, el Señor muestra misericordia. La mayoría de las veces muestra misericordia, y cuando Dios emite un juicio es cuando la misericordia de Él es rechazada. Así que este principio bien interesante y muy oportuno para los seres humanos que solemos romper nuestra relación con Dios constantemente, inclusive aquellos que buscamos tener una relación con Dios muchas veces a través de nuestros pecados, nuestras oscuridades, nuestra falta de, ¿cómo decirlo? Nuestra falta de tiempo con el Señor, nuestros pecados, en general es nuestras bajezas. Finalmente vamos como erosionando o desgastando esta relación con Dios, y sin embargo el Señor, antes de juzgar, nuevamente vuelve a mostrar este principio tan maravilloso, tan del perdón, ¿no? Que es que justamente el amor es mucho más fuerte que la justicia. Este principio se da en Dios y es el principio que nos lleva a nosotros a pensar con mucha fuerza las palabras del Señor Jesucristo cuando nos invita a perdonar. Justamente es el mismo concepto, ¿no? El amor cubre la multitud de los pecados, el amor es capaz de soportar todo, ¿no? Como dice el Nuevo Testamento, ahí en 1 Corintios, el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo cree, justamente porque el amor es más fuerte que la justicia, ¿no? Entonces vamos a ver en el capítulo número 3 de Primera Reyes un relato donde tanto el rey, acordate que en ese momento Israel estaba, el pueblo de Israel estaba dividido en dos reinos, el reino del norte y del sur. Entonces el rey de Israel manda una embajada al rey de Judea para decirle: bueno, mira, tenemos un problema, hay un vasallo que nosotros tenemos que se rebeló y que ahora no quiere pagar los tributos, entonces vamos a ir a la guerra, ¿me acompañás? Vamos. Y él y otro rey más, es decir, que son 3 reyes los que van a la guerra contra este rey que se había rebelado. Pero resulta que cuando van de camino, obviamente están, imagínate en lo que actualmente es la Palestina, ¿no? Que es un desierto. A los pocos días de ir caminando por ahí se dan cuenta que se quedan sin agua. Entonces todas las tropas y todos los animales empiezan a quedar sin agua, y estos 3 reyes, a pesar de ser los reyes del pueblo de Dios, habían sido, obviamente, como todos sus padres y sus antecesores, personas que se habían olvidado de Dios y habían adorado otros dioses, y había habido varios juicios. Ya habíamos hablado mucho de esto. Pero resulta que eran personas que tenían, no tan en cuenta a Dios, si querés. Entonces llega un momento donde la soga les empieza a apretar el cuello, porque están en el medio del desierto, no tienen agua, se van a morir, saben que no van a prosperar. Entonces empiezan a hablar entre ellos y dicen: bueno, ¿por qué no consultamos a un profeta del Señor, ¿no? Deberíamos ir al Señor. Alguien, digamos, con un momento de lucidez dice: bueno, volvamos a Dios. Entonces, bueno, ¿y a quién le preguntamos? ¿A quién le preguntamos? ¿A quién le preguntamos? Y dice: bueno, alguien se acuerda de que ahí cerca vivía el profeta Eliseo, ¿no? Entonces estábamos también contando un poco la historia del profeta Eliseo. Entonces van y hablan con el profeta Eliseo, y Eliseo, claro, digamos, a Eliseo lo habían perseguido, lo habían querido matar, lo habían querido encarcelar, todo porque él estaba diciendo lo que Dios decía y nadie en realidad le daba importancia a lo que decía. Todo lo contrario, lo querían borrar del mapa. Cuando vienen con el caballo cansado, y Eliseo medio como que no tiene muchas ganas de atenderlos, pero
movido, yo creo, por el Espíritu Santo, finalmente los atiende y les da una palabra del Señor. Finalmente el Señor hace un milagro, de un día para el otro se llenan, dice que hagan unas canaletas, porque al otro día se iba a llenar de agua, y aunque no hubiese lluvia, iba a aparecer el agua, y tal cual el Señor lo había dicho, al otro día estaba todos los campos inundados y todas las canaletas llenas, y tomaron agua las tropas, los animales, y finalmente ganaron la guerra y bueno, fin de la historia. Dios cumple con su misericordia, ¿no? Y a pesar de ser personas que no tenían tanto en cuenta a Dios, Dios tiene misericordia de ellos. Justamente porque el amor es más fuerte que la justicia. Y ahora quisiera leer el pasaje en donde Eliseo responde lo que Dios le dice y cómo lo vemos a él aún incómodo, sin muchas ganas de hacerlo, pero movido por el Espíritu de Dios, finalmente le da la profecía de parte de Dios. El capítulo 3, en el versículo 13, dice así la palabra de Dios: pero Eliseo le dijo al rey de Israel: ¿qué tengo yo que ver con usted? Váyase a consultar a los profetas de su padre y de su madre. Como diciendo, bueno, tenés otros profetas, otros dioses, anda a preguntarle a ellos. No, respondió el rey de Israel, pues el Señor nos ha reunido a los tres para entregarnos en las manos de los moabitas. Eliseo replicó: le juro que si no fuera por el respeto que le tengo a Josafat, rey de Judá, ni siquiera le daría la cara a usted. Tan cierto como que vive el Señor Todopoderoso a quien sirvo. En fin, que me traigan un músico, dice Eliseo. Mientras el músico tenía la arpa, la mano del Señor vino sobre Eliseo y dijo: así dice el Señor, abran zanjas por todo el valle, pues aunque no vean viento ni lluvia, dice el Señor, este valle se llenará de agua, de modo que podrán beber ustedes y todos los animales. Y después, bueno, sucede lo que te conté hace unos momentos. Algunas conclusiones respecto de que el amor es más fuerte que la justicia. Primero y principal, Dios suele honrar la fe aún en personas alejadas de Él. Personas que estamos, inclusive nosotros, cuando estamos alejados de Dios, si tenemos un destello de fe y volvemos a Dios, Dios suele honrar nuestra fe. Muy interesante esto. Dios se siente complacido de que tengamos, aunque sea un poquito de fe. La Biblia no nos dice que tenemos que tener mucha fe, nos dice que tenemos que tener fe. Entonces, cuando aparece un destello de fe y estamos lejos de Dios y se nos prende la lámpara y decimos tendría que volver a Dios, es como el hijo pródigo que, estando en el medio, alejado de todo, en el medio del chiquero, dice tengo que volver a mi padre, y cuando vuelve, aunque estaba sucio, harapiento y todo, el padre lo recibe, ¿no? Este es el concepto, este es el Dios que tenemos. Dios suele honrar aún la poca fe de personas que muchas veces estamos alejados de Él. Primer concepto interesante para tener en cuenta: si estás alejado de Dios, se te prende la lámpara, volvé a Dios corriendo. Segundo concepto que me gustaría reparar en esta noche como un aprendizaje, ¿no? Dios suele tener más misericordia de la que merecemos por nuestros actos, ¿sí? Estos reyes se habían olvidado de Dios, pero estaban en el desierto muriéndose de sed. Todo el ejército, todos los animales. Y aún en esa situación, y quizás la justicia de Dios podría haber dicho: bueno, ustedes se olvidaron de mí, ahora manéjense, fueron a la guerra sin consultarme, se fueron al desierto, no tienen ni idea de cómo van a salir de este problema, manéjense, muéranse de sed, ¿qué quieres que haga? Sin embargo, Dios suele tener más misericordia de la que merecemos con nuestros actos. Así que quizás dos conclusiones a las que podemos reflexionar en esta noche cuando pensemos en este pasaje y lo leamos, es que tenemos un Dios maravilloso, un Dios que realmente es un Dios de amor, y por algo la Biblia con justicia lo llama a Dios Dios de amor, porque el amor siempre vence, y es más fuerte el amor de Dios que la justicia que Él quiere hacer. E inclusive la palabra de Dios nos dice que Dios tiene paciencia con nosotros, esperando que todos nos arrepintamos, porque no quiere que perezca ningún ser humano, ningún pecador, y lo demuestra en la venida del Señor Jesucristo, cuando viene a buscar y a salvar lo que estaba perdido, ¿no? Justamente el amor es más fuerte que la justicia. Y la segunda conclusión, y con esto quiero dejarte reflexionando en esta noche, es primero,
honrá y dale gracias a Dios por el Dios que tenés. La segunda es, debiéramos parecernos a nuestro Dios. Nosotros tenemos que perdonar. El amor tiene que ser más fuerte que la justicia. No la venganza, no a tomar justicia por nuestra mano propia, sí a perdonar, sí a seguir el ejemplo de Dios. Que Dios te bendiga y muchas gracias por escucharnos.